Buenas tardes, bendiciones. Vamos a dar una enseñanza más acerca de uno de los más grandes secretos para la prosperidad del hombre. Si usted quiere que le vaya bien en lo espiritual, en lo material, en su salud, si usted quiere vivir una vida sin estrés, sin problemas, ya sea de índole económica, espiritual, una de las cosas que usted tiene que observar es el día de descanso, el Shabbat. Aquí lo que es comúnmente en México y en otros países del calendario gregoriano se le conoce como el sábado. Hay denominaciones dentro del cristianismo como los sabatistas, que le llaman los adventistas, que guardan el sábado. Hay corrientes religiosas como el judaísmo que guardan el Shabbat. Hay corrientes religiosas cristianas que cambiaron el Shabbat por el día domingo y hacen lo mismo que lo que hacen en el Shabbat. Hay otras corrientes que no son cristianas ni judías, sino que son de origen pagano según el pensamiento cristiano, porque para el cristiano todos los que no piensan como él son paganos, en donde observaron un día de descanso o un día de reposo. Pero ¿qué tiene que ver un día de descanso, un día de reposo con la prosperidad del ser humano? ¿O qué tiene que ver un día de descanso, un día de reposo con la tranquilidad, con la paz? Tiene mucho lo que es que ver. De hecho, en uno de los mandamientos, en Éxodo 20, capítulo 8, versículo 10, hay un texto que indica uno de los mandamientos que Dios ordenó, que el Dios de los judíos les ordenó lo que es a ellos, pero, Éxodo 20, del 8 al 10, pero que no específicamente tiene de origen judío, es lo que vamos a aprender hoy. Porque todo el mundo piensa que el Shabbat es un mandamiento del Dios Yahvé para los judíos, y no fue así. Lo que es el judaísmo enseña de que su Dios Yahvé, o mal llamado Jehová, fue el que les ordenó cumplir el Shabbat como día de descanso para adoración, lo que es a él. Pero no, yo ahora les voy a comprobar que existía un Shabbat antes del Shabbat judío. Y lo voy a explicar. ¿Qué título sería? Porque está aquí. El origen babilónico del Shabbat. Ese es el tema, el subtema, más que nada. Estamos hablando de manera general el Shabbat. Y uno de los subtemas es el origen babilónico del Shabbat. Babilonia era otra nación ajena a Israel, con sus propias culturas, con sus propios dioses, con su propia constitución, que era su Torá, por decirlo así, sus leyes divinas de sus dioses, que no tiene nada que ver, se supone, con el Dios bíblico. El Dios bíblico, a nosotros nos enseñaron la Biblia por imposición, ¿no? Según la historia, obligaban a los nativos, obligaban a los judíos a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte. Entonces la mayoría somos cristianos o son cristianos porque fueron obligados a hacerlo, ¿no? Porque nos llegó esta información, pero en la Biblia hay cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia tomó leyes universales que se cumplen en los cielos cuando son obedecidas. Y una de las cosas
que Él ordena es tener un día de descanso. Vea lo que dice ahí, lo que es el texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Pues para orar, Para declararlo aparte. Santificar significa apartar, apartado para. Siempre pongo un ejemplo: si hay 10 sillas, todas sucias, todas malolientes, con mucha tierra y no aptas para sentarse si no se limpia, son 10 que están juntas, pero usted decide apartar una o dos. Las aparta de ahí, significa las santifica y las pone en otro lugar. Pero no significa que ya siendo santas, que es apartadas, que estén limpias. El cristiano siempre enseña que santificarse es purificarse, que santificarse es estar limpio. No, eso no es estar limpio. No, es estar apartado para. De hecho, el profeta Isaías dice: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey Jehová. El Señor lo había apartado para, pero faltaba limpiarlo. Y mandó a uno de los querubines que tomara con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo purificara en su boca. Si ya estaba santificado, ya estaba apartado. Entonces vemos que santificar significa apartar, quitar del montón, quitar del grupo. Entonces vemos, según este libro, que Hashem, Jehová o Yahvé, hizo lo que es el cielo y la tierra en 6 días. Y en el 7º día reposó de su creación. Entonces, Él ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo voy a apartar? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice toda. Ok. Mas el 7º día es reposo para Hashem tu Dios, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, o sea, nada vas a hacer. Ni tu hijo, ni tu hija, o sea, nadie de tu hogar, pues. Ni tu siervo, o sea, ningún empleado tuyo. Ni tu criada, ni tu bestia, o sea, ni tus animales, también van a descansar. Ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Ok. Y luego explica el por qué. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Hashem bendijo el día de reposo y lo santificó. Okay. Puso sus reglas en este planeta. Okay. Y una de las reglas es apartarse el día de reposo para descansar. Hay muchas interpretaciones de estos textos, de qué es lo que se debe hacer en el día de reposo. Si simplemente descansar, si simplemente estar metido dentro de una iglesia o dentro de una sinagoga, ya sea lo que es la fe que esa persona tenga, o sea, ¿qué hay que hacer en el Shabbat? Diría el judío, pues rezar 3 veces, hacer una cena de gala, hacer también la despedida del Shabbat de una manera muy efusiva y muy bonita. Y algunos se imponen reglas, como no traer dinero ni tocar dinero el día sábado. En la Torah habla no poner en el día sábado, no cocinar el día sábado. Pero ¿por qué no cocinar? Porque en aquel entonces no había gas. Tenían que ir a recoger leña y la leña estaba a kilómetros en los cerros. Y era un trabajo muy desgastante ir, cortar la leña, ponerla en algún animal de carga, ya sea un burro o un caballo o algo así, y ir al hogar, atizar, o sea, era un trabajo. Por eso está prohibido prender fuego en el día de reposo.
Pero ahora, ¿qué es lo que se hace? Enciendes la estufa y no te resulta ningún trabajo encenderla. Antes, encender fuego sí requería un trabajo muy fuerte. Entonces, el propósito, interpreto yo, del Shabbat es que salgas tú de la rutina diaria. Pero ¿qué es lo que haces? Si tienes trabajo secular, te dan un día de descanso. Pero en ese día de descanso, quieres tú ponerte a lavar. En ese día de descanso, quieres tú hacer otras actividades en tu casa. Entonces no trabajas y terminas cansado o cansada y por eso te va mal. ¿Qué es lo que pasa con un carro que no se le da descanso? No se le da mantenimiento. Vienen las enfermedades, viene el estrés. Pero ¿qué pasa? Cuando algún automóvil en su tiempo y forma tiene el mantenimiento adecuado. Cuando algún teléfono lo apagas por ciertos periodos de tiempo. O algún aparato le da su descanso. El aparato no se descompone fácilmente. Entonces, ¿por qué el Dios de la Biblia impone unas reglas en Shabbat? Porque Él dijo que cualquiera que guardara el Shabbat iba a ser bendecido. Él lo apartó. Es un momento de recreación. ¿Qué es lo que hace la gente cristiana, por ejemplo, los domingos? Se van a la playa. Se olvidan de la rutina en esos momentos. Piden un buen platillo. ¿Qué hace? Hay gente que hace, por ejemplo, un buen ceviche o unos mariscos el domingo. Una comida que no estás acostumbrado a comer todos los días. O sea, algo especial. Tiene su origen. El Shabbat así lo enseña. Por ejemplo, los judíos reciben el Shabbat con la mejor cena. La mejor comida de la semana. Salían a pescar y el mejor pescado lo guardaban porque es para la cena del Shabbat. Porque el recibir el Shabbat era como celebrar que Hashem, de hecho ahorita voy a decir otro texto, los había sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios. Es que aquí en estos textos está diciendo que el guardar el Shabbat o el día de descanso es porque Jehová Dios reposó de toda su creación. Una creación de los planetas, creación de la naturaleza y todo eso. Pero hay otro texto en Deuteronomio, mire, lo vamos a leer. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, o sea, para apartarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a reposar? Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ok. Entonces, había un judaísmo que no era considerado judaísmo, del primer templo, que guardaban el día de reposo porque ellos creían que Dios había creado toda la creación en 6 días y en un día había reposado. Vean cómo Éxodo dice, guarda el día de reposo porque Jehová Dios crió los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo.
Pero en Deuteronomio, que es el judaísmo del segundo templo, después de que vinieron de Babilonia, enseña algo diferente. Tienes que guardar el día de reposo, porque Dios te lo ha mandado, porque te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. El pensamiento, de acuerdo al Shabbat, cambia. Dios te manda que guardes el día de reposo porque Él te sacó con mano fuerte y brazo extendido de la tierra de Egipto. Ya no porque Él crió los cielos y la tierra en 6 días. Tenían dos creencias muy distintas, los judíos del segundo templo al judaísmo del primer templo, que era politeísta. Creían en varios dioses. Y los del segundo templo unificaron todos esos dioses e inventaron a Yahvé. Un sincretismo religioso. Eso está en la historia. No son inventos míos. Ok, a lo que voy es que aquí hay dos maneras de pensar. ¿Por qué Hashem o Jehová mandó lo que es santificar el día de reposo? Punto número 1, porque Él crió los cielos y la tierra y toda la creación y reposó el séptimo día. Okay. Segundo punto, según Deuteronomio, porque acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Dios te sacó ahí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso Él te manda que guardes el día de reposo. Vea cómo cambia el motivo. Primero porque Jehová hizo la creación y después porque te sacó de la tierra de Egipto. Como un agradecimiento. Como un agradecimiento. Ok. Curiosamente, los hombres que controlan el mundo obtienen este secreto. Descansan el día de reposo. Porque todo aquel que guarde el día de reposo va a ser bendecido por un decreto que hizo el Dios Jehová. El decreto era que Él santificó, apartó, lanzó decretos y bendiciones para que guardara el día de reposo. Tú eres una máquina viviente. Mereces descanso. ¿Por qué andas estresado o estresada? Porque no descansas. Porque no tomas un momento que sea para ti. Dice lo que es la palabra. Y esta palabra no la escribí yo. En 6 días vas a hacer toda tu labor. ¿Y por qué tu día de descanso te pones a hacer negocio? Te pones a lavar. ¿Por qué en tu día de descanso quieres alzar la casa? ¿Por qué en tu día de descanso quieres hacer comida? Está prohibido por el Dios de este mundo, el que puso las reglas, el que puso las leyes. Que no somos de este mundo y la Torah no está sobre nosotros, sí, pero si quieres vivir bien en este mundo y sacarle provecho al sistema, guarda Shabbat. Además, hasta Jesús de Nazaret, Yeshua, Él guardaba el Shabbat. Muy a su manera, pero guardaba. Porque había muchas interpretaciones, si era lícito sanar o no sanar, si era lícito hacer misericordia o no hacer, si era lícito cargar tu lecho o no, porque había 2 tipos de escuelas, Hillel y Shammai, el rígido y el conservador, el que permitía ciertas cosas. A lo que voy es que si tú quieres ser bendecido en todo, y hablo en todo, en salud, en prosperidad, en bendición, tienes lo que es que guardar un día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú te vas a comer en el día de reposo tiene que estar cocinado un día antes. Un día antes. Tú no tienes que prender la estufa el día de reposo. Una ensalada que prepares un día antes para que comas el día de reposo. Nada más tienes que comer. Dice, no harás obra alguna
En 6 días harás todo tu trabajo. Todo. Quiere decir, ama de casa, que tú tienes que lavar tu ropa en tus 6 días de trabajo. Cuando hablas 6 días trabajarás, no significa que vayas a ir 6 días a trabajar a una empresa. No. O sea, todas tus actividades de la semana, en 6 días tienes que hacerlo. Pero entendemos la palabra 6 días trabajarás, es 6 días irás al trabajo, a una empresa. No. No es eso. No. 6 días harás todas tus labores. El 7º día es para agradecer a Hashem. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hacer lo que Hashem hizo, reposar, descansar, un tiempo para conocerte a ti mismo, un tiempo para conocerte a ti misma, un tiempo de reflexión, un tiempo de adoración a tu fe, en este caso a Dios. Pero en ese día no tienes ni por qué hacer negocios, ni lavar, ni ir al mandado, ni nada de eso, porque el ir al mandado es un trabajo. Que en mi día de descanso voy a lavar todo lo que no lavé en una semana. No, por eso nunca descansas y te enfermas de una de las enfermedades más y más contagiosas, que se llama estrés. Porque a tu cerebro no le das la oportunidad de descansar. Tienes que reposar. Dice que tu bestia, dice lo que es que tus empleados, a unos animales de carga y todo lo que es tuyo, tiene que descansar un día para que te vaya bien. Y tú piensas que descansar es no ir a trabajar ese día, pero seguir afanándote el día de reposo. Estás sobrecargando el cuerpo. El cuerpo está diseñado por los dioses, o está diseñado por Dios, por Elohim. Ok, y como está diseñado por Dios, hay reglas en nuestro cuerpo. Y una de las reglas para que nuestro cuerpo funcione bien es el descansar. Tienes que descansar un día por semana. No hacer ninguna obra en ese día. Es un día de relajación. Es un día para ti. No es un día para ponerte a lavar el carro. No es un día para ir a llevar el carro al mecánico. No, en 6 días tienes que hacer todo eso. No es un día para hacer negocio en la casa, las amas de casa. No es un día para hacer una comida o una botana en el día del Shabbat. No, es una obra y está prohibido hacer obra alguna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descansa. El mismo Jesús, Yeshua, dijo, no te afanes por el día de mañana. Las cosas que has de comer, las cosas que has de vestir, el si voy a tener dinero o no voy a tener dinero, si voy a tener salud o no voy a tener salud, no te aflijas. Hay que descansar en Dios, de perdida un día en la semana. Pero nuestro maestro nos enseña a que guardemos el Shabbat diariamente. En otras palabras, reposar en el Creador, reposar en el Padre todos los días de la semana. Los 1000 años que habla el Apocalipsis es un Shabbat milenial, un descanso milenial, un reposo milenial. ¿Por qué es que estás enferma? ¿Por qué es que estás enfermo? Porque no descansas. No descansas tu cerebro. No descansas tu cuerpo. No desintoxicas tu cuerpo. De hecho, yo me voy un poquito más. No lo hago yo, pero me gustaría un día hacerlo. Comer es una obra. Come 6 veces por semana y un día deja de comer. Y puedo asegurarte que no enfermarás. Te vas a limpiar, te vas a desintoxicar. Tendrás más vida, más vigor.
pura agua. Algo O algo más sano, ligero. algo ligero. Y hay muchas maneras de cómo guardar Shabbat. Hay personas que no prenden la luz, que porque es fuego, pero pues está comprobado que la luz eléctrica no es fuego, son electrones. Pero antes creían que era fuego. Entonces, hay dos motivos, porque Dios hizo los cielos y la tierra, y otra porque te sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Y en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29, ya lo hemos leído mucho, lo he predicado mucho, habla de una lista de bendiciones para todo aquel que guarde los mandamientos del Eterno. Pero en el 29 también está una lista de maldiciones para quienes no lo hagan. Bendito será, dice, el fruto de tus manos, serás lleno de mosto, bendito será tu entrada, tu salida, tu recostar, tu levantar, tu caminar, bendito será hasta tu bandeja de amasar, bendito serán tus hijos, por un lado vendrán tus enemigos y por 7 saldrán, todo lo que tú hagas prosperarás, si guardares los mandamientos de que Hashem tu Dios te da. Hay cristianos que dicen que el Señor abolió el Shabbat, pero yo nunca vi al Señor diciendo no guarden el sábado. No, sino que él creía que era lícito el hacer caridad o hacer misericordia en Shabbat. Ese era lo que es el pleito con los rabinos, que unos decían no es permitido esto, otros decían no es permitido esto, y era un choque entre ideas, pero nunca estuvo en desacuerdo con el Shabbat. Nunca estuvo en desacuerdo con guardar el sábado. ¿Usted por qué no lo guarda? Dice, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Entonces no vas a honrar al padre, no vas a honrar a la madre, vas a poder matar, vas a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, si guardas lo que es el mandamiento de Dios de honrar al padre, honrar a mamá, no hurtando, no matando, ¿por qué siempre te brincas el guardar el día de reposo? Porque ahí está el secreto de la bendición. Para que te vaya bien en todo lo que tú hagas, tienes que descansar. Descansar tu mente, no mortificarte en todo un día. De qué es lo que vas a cocinar, no, ya lo cocinaste en la semana. ¿Qué es lo que vas a lavar? Ya lavaste en la semana. ¿Qué es lo que vas a producir de negocios? Ya hiciste negocios toda una semana. ¿Qué vas a andar batallando plebes? Ya los batallaste toda la semana. Es un día exclusivamente para ti. Diría el judío, es que es para Hashem, Hashem está en ti. Diría el cristiano, es para honrar a Dios, Dios está en ti. Hónrate tú en ese día. Ese día es para ti. Ese día es para mí. Es un día de relajación. Es un día de alegría. Es un día de darle gracias a Dios que nos da todo el alimento en un fin de semana. Es un día de bendecir a los hijos. Es un día de bendecir a los padres. Es un día de agradecer a Dios por todo. No hacer transacciones, porque hacer transacciones es una obra, es un trabajo. El hacer negocios es un trabajo. Bendito Dios. El cocinar es un trabajo. Cocina un día antes. Prepara desde un día antes. Honra el Shabbat. Una de las maneras de honrar el Shabbat que a nosotros nos tocó cuando estudiábamos en otro lugar sobre mesianismo, judaísmo, nos tocó celebrar el Shabbat, era hacer una buena cena, la mejor cena que tú vayas a comer, el mejor manjar que tú vayas a comer, tiene que ser en el Shabbat. El Shabbat inicia desde las 6 o 7 de la tarde del día viernes y se termina a las 6, 7 de la tarde del día sábado, porque los días bíblicos empiezan de tarde a tarde. Si usted no me cree, lea lo que es el primer capítulo de Génesis. Dice, y fue la tarde y la mañana el día primero.
y fue la tarde, y la mañana el día segundo, y así sucesivamente. Y ahí siempre ahí dice, y dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, hagamos esto, y fue la mañana y la tarde, un día primero. ¿Okay? El primero que guardó Shabbat fueron los dioses. ¿Cómo está eso? La palabra Elohim significa poderes, significa dioses. O sea, los marcianos son los primeros que guardaron Shabbat. Los extraterrestres fueron los primeros que guardaron Shabbat. O sea, los ángeles, los dioses fueron los primeros que guardaron Shabbat. Y hay un libro extrabíblico, babilónico, de origen sumerio, que enseña que cuando los dioses, o los Elohim, o el mal llamado Dios, llegan a la tierra, empiezan a explorar las aguas. Cuáles eran aptas para consumo humano y cuáles eran saladas. Investigaron el tipo de frutas que había. Investigaron el ciclo de la luna, el ciclo del sol, en varios días, hasta que se asentaron en 6 días. Y entonces apartaron un día para conmemorar que toda la labor que ellos hicieron, lo hicieron bien. Y ese libro cuenta que hicieron una fiesta porque el Dios principal de ellos venía a visitar la tierra, a estar lo que es a supervisar todo lo que habían hecho. Dice que comieron, bebieron y se alegraron. Pues son bendiciones aún para los mismos dioses, o es una bendición cristianamente para el mismo Dios descansar en Shabbat, reposar en Shabbat. O sea, en Shabbat tú vas a ver el fruto de las bendiciones de una semana. Y vas a agradecer a Dios por haberte bendecido una semana. Y cuando tú agradeces, Dios te da la oportunidad de seguir agradeciendo semanas posteriores. Pero tienes que guardarlo. Ah, es que ya fui a trabajar lo que es en mi lugar de trabajo. Llego aquí a la casa a seguir trabajando. Error. El día del Shabbat no se mueve un dedo. Tuviste 6 días para hacerlo. Pero confundimos la palabra trabajar con ir con un patrón. No. Trabajar es cualquier obra que tu cuerpo haga. Es un día de deleite. Es un día de celebración. Es un día de pachanga. De comer y beber y alegrarse. Porque en 6 días se hace toda una labor. Y en un día se disfruta de lo que trabajaste los 6 días anteriores. Si tú no haces eso, vas a sobrecargar el cuerpo de estrés. Vas a sobrecargar el cuerpo de enfermedad. Vas a sobrecargar el cuerpo de tanto afán. Y entonces, por consecuencia, te vas a enfermar. Por consecuencia, te irá mal. Pues, todas las culturas extrabíblicas y extrajudaicas tenían un día de reposo. Miren, vamos a leer otras referencias del Shabbat. Génesis 2, del 2 al 3. Bereshit, diría el judío. Bereshit, Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el día de reposo está bendecido. El día de reposo está apartado por el mismo creador de este sistema. Aunque se ha enseñado que nosotros somos peregrinos y no somos de aquí, pero te voy a decir algo. Vivimos aquí. Tenemos un cuerpo sujeto a las leyes de la materia. Entonces, si el creador de este sistema bendijo el día de reposo, o sea, lanzó un decreto de bendición, una energía que bendice, aquel que guarde el Shabbat, al Shabbat,
¿por qué no guardarlo? Ahí está el secreto de todo. Los más grandes empresarios tienen ese secreto. No trabajan en Shabbat. Está prohibido. Entonces, la bendición que ese Dios lanzó a ese día del Shabbat, lo bendice. No ocupa Dios seguirte bendiciendo. Para nada. No ocupa Dios bendecirte. Dios ya bendijo el Shabbat. Si tú guardas Shabbat, esas bendiciones te alcanzan. ¿Por qué no estás bendecido? Porque nunca guardas Shabbat. Y si lo quieres guardar de una manera religiosa. Aquí lo que es en el Génesis, aquí lo que es en Éxodo, no dice, haz largas oraciones en Shabbat. Haz grandes ritos en Shabbat. No, dice, descansa de toda obra. Ese momento es para ti. Ya trabajaste toda una semana. Ya te afanaste toda una semana. No añadas ninguna carga, ni de estrés, ni de emociones, ni de trabajo, ni de nada, en un solo día. El día que empecemos a hacer eso, nuestra vida va a cambiar. Cuando tú te afanas en el día de Shabbat, Dios te dará más afán. Nunca tendrás descanso. Nunca tendrás reposo, siempre tendrás una vida agobiada. Y piensas que el tiempo no te va a alcanzar. ¿Sabes contra quién estás peleando tú cuando tú descansas el Shabbat? Contra el Dios del tiempo. ¿Cómo está eso que es contra el Dios del tiempo? ¿Cuál es el origen del Shabbat? Ahí quería llegar. El origen del Shabbat. A ver. ¿A poco usted cree que el día del Shabbat fueron ideas del pueblo judío? ¿O a poco usted cree que el Dios de los judíos, el Jehová de los ejércitos, el Dios de este mundo, porque dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella hay, ¿a poco es una creación de él? Que él ordenó a los judíos, su Dios, en el templo, en el monte del Sinai, a que guardaran el día del Shabbat. No fue así. La historia me indica a mí lo contrario, es lo que te voy a enseñar hoy. El origen babilónico del Shabbat. Okay. Las ramas del cristianismo que aseguran que se debe guardar el día de reposo o Shabbat se agarran discutiendo con otras denominaciones que no guardan el Shabbat, ya que según ellos Jesús abolió tal mandamiento. Pero Jesús, si él hubiera abolido ese mandamiento, él no hubiera entrado en el día de reposo a las sinagogas, porque él estaba en desacuerdo con el día de reposo. Él lo abolió. Entonces, si él abolió algo, ¿por qué lo practica? Él nunca lo abolió. Él nunca hubiera sanado el día de reposo. Él nunca lo abolió. Ni tampoco hubiera permitido que se tomaran espigas en el día de reposo. Tenían hambre, tenían que comer. Y primero está la vida que el mandamiento. No lo abolieron. Al contrario, lo realzaron. ¿Por qué? Porque 6 días harás obra alguna y en un día vas a reposar. Y el reposo es para que tú tengas vida. Y si en ese momento tienes hambre, come. Y ellos comieron espigas en el día de reposo, pero para ciertos judíos está prohibido. Pues el maestro no abolió ningún tipo de Shabbat. Él no abolió, al contrario. Jesús no fue cristiano. Él guardaba las tradiciones del judaísmo del segundo templo, como buen judío. Es que dicen que Jesús amaba a los gentiles. Jesús no amaba a los gentiles. Está escrito, por camino de gentiles no vayan. No vayáis, como dice la Reina Valera. Y no es correcto agarrar el pan de los hijos y lanzárselo a los perros. No es correcto. El pan es para los hijos. Y según la Torah, los hijos de Dios, eran los hijos de Israel. Nada más. Dios estaba con ellos, pero el Dios de ellos. Pues Jesús o Yeshua era muy celoso del judaísmo del segundo templo. Era un rabino más. Por otro lado, los judíos actuales aseguran guardar el Shabbat, pues dicen que es un mandamiento puro.
y sagrado, el cual fue dado a Moisés directamente por su Dios Yahvé. Ellos así lo enseñan, que Jehová Dios le dijo a Moisés que guardaran los 10 mandamientos y el día de reposo. Cosa que no es así. Está documentado por la ciencia que los 10 mandamientos son antes de Moisés. Milenios antes de Moisés. El código Hammurabi. Ahí lo enseña. El libro de los muertos de Egipto. Ahí están los 10 mandamientos. Que Moisés ni que nada. El libro perdido de Enki. El primer Shabbat aquí en la tierra. Como los dioses, al ver que llega Anu, el dios principal de ellos, según los mesopotámicos, llega y lo invitan a un Shabbat. Y le dijeron, hicimos un descanso porque en 6 días nos pudimos asentar. Hicimos lo que teníamos que hacer y en este día reposamos. Dice que comieron y bebieron y se regocijaron. Entonces, ¿cómo puedes regocijarte en Shabbat? Relájate en Shabbat. Come y bebe con toda la extensión de la palabra. Quítate el estrés. Tómate un vinito el día del Shabbat. Es permitido desintoxicarse el día del Shabbat. Bendito Dios. Ok, la controversia y discusión es interminable entre grupos religiosos. Pues unos dicen que el verdadero día de reposo es el sábado gregoriano. Otros dicen que no, ya que el Shabbat se debe guardar con el calendario lunar. He escuchado a los Nazratí o a los mesiánicos que dicen de que no se debe de guardar el sábado que nosotros tenemos en el calendario gregoriano, el común. No, que se debe de guardar según el Shabbat con las 4 fases lunares. El Shabbat lunar que le llaman. Okay. Otros dicen que ya se perdió el verdadero día de reposo. En fin, tienen una peleadera que ninguno de ellos tiene razón. ¿Cómo que ninguno de ellos tiene razón? Exactamente. El judío dice que fue dado por su Dios Yahvé. En otras palabras, el judío enseña que Jehová dijo que debes de guardar el día de reposo, como si hubiera salido de Jehová. Pero yo ahora les voy a comprobar históricamente que el origen del día del Shabbat no es Yahvé. Santo Dios. El origen de que te dicen guarda el día de reposo no lo instituyó Jehová de los ejércitos. No se lo dijo a Moisés. Moisés no existió. Fue un invento. Va a ser la próxima enseñanza, no se la pierda. El origen mítico de Moisés. A la luz de las ciencias bíblicas, Moisés no existió. Es un personaje literario. Como Romeo y Julieta. Como Caperucita Roja. Yo le puedo decir que Godzilla existió. Que el Principito existió. ¿Cómo que el Principito existió? Sí, ahí está escrito lo que es en el cuento. Blancanieves y los 7 enanos existieron. No, no es cierto, es fantasía. No, hay un libro que así lo enseña. Y se lo leen el cuento de los niños. Pues hay un libro de una historia de Moisés que supuestamente subió a un monte y se le apareció un Dios y le dio los 10 mandamientos y lo ordenó el sábado. No existe eso. Son personajes literarios. Y de hecho hay judíos que enseñan, todo aquel que cree que la Torá es literal, es un tipesh. En otras palabras, es un tonto. Ellos así lo enseñan, en altos grados de la judaidad, de los judíos, que saben que eso no es literal, es simbólico, pero esa es la otra enseñanza. Okay. El origen del Shabbat, día de reposo. Antes de explicar el origen del día de reposo, vamos a leer el siguiente pasaje. Ya lo leemos ahorita. Éxodo 20, del 8 al 10. Ya lo tienes anotado. Dice, recuerda. ¿Qué significa recuerda? Nunca se te olvide. Tenlo presente todos los días de tu vida. No tiene caducidad. Recuerda. Hay otra versión que dice, acuérdate. O sea, que no se te olvide. Ok. 6 días trabajarás, pero en el 7º es día de descanso en honor a Yahvé tu Dios. Me gusta esta versión. Es día de descanso. Es día de descanso. ¿Qué entiendes por descansar? No hagas nada, pero se te ocurre lavar el día de reposo. Se te ocurre lo que es hacer negocio en el día de reposo.
se te ocurre a lo que es lavar el carro el día de reposo. No, 6 días trabajarás. Tienes 6 días para hacer todas tus obras. 6 días. Si quieres bendición del Eterno, si quieres bendición de los dioses, politeísticamente hablando. Judaicamente, si quieres tener la bendición de Dios. Cristianamente, si quieres tener el respaldo del Señor Jesucristo, sé como Él. Jesús dijo, ejemplo los he dado en todo. Lo que yo hago, ustedes hagan. Ustedes también hagáis. Jesús guardó el día de reposo. Guárdalo tú también. Pero no hagas largas oraciones para que crean que por su palabrería Jesús dijo van a ser oídos. No, no hagas obra alguna. Es día de que tú comas y bebas, valga la redundancia, con alimento previamente cocinado un día anterior. Que hagas una fiesta. Algún día vamos a hacer lo que es una fiesta de Shabbat. La mejor comida. ¿Qué haces en Navidad? No comes una comida común. No. La pobremente se compran un pavito o pierna mechada con gravy y le llamo yo comida nice, cosa que no comes todos los días. ¿Pero por qué lo haces? Porque es Navidad y celebras el nacimiento del Dios cristiano. Ok, el Shabbat tienes que comer tu mejor cena en Shabbat, la mejor bebida en Shabbat, en agradecimiento a Hashem. Y en toda esa noche y en todo ese día es de deleite, de descanso. Vete a la playa en Shabbat. Olvídate del trabajo, del estrés. De hecho, si es posible, apaga el celular. En Shabbat es un día de descanso. Por todo un día. No se hacen compras en los súper en Shabbat. No vas a ir a la tienda en Shabbat. Tuviste 6 días para hacerlo. No vas a lavar los trastes en Shabbat. Tienes 6 días para hacerlo. Ahí está el secreto de la bendición. Porque el Dios de este siglo dio una bendición al Shabbat. Lo apartó para bendición. Y son secretos que se cumplen en los cielos. Ok. El verdadero origen del Shabbat. Ahí le va. Y con esto voy a terminar. En la antigua Babilonia había un dios del tiempo llamado Shapatur. Es el dios del tiempo. Al cual los babilonios le temían. O sea, le tenían miedo. Pero buscaban una forma de derrotarlo. O sea, derrotar al tiempo. Entonces se les ocurrió una idea que pasaría al Tanaj, o sea, pasaría a la Biblia. Esa idea es extrabíblica, la metieron a la Biblia. Recuerda que los judíos estuvieron en Babilonia. Los judíos estuvieron en Babilonia cautivos. Okay. Los babilonios inventaron un día de reposo a la semana, ya que creían que descansando un día, cesando toda obra, no haciendo nada, podían derrotar al Dios del tiempo, o sea, a Shapatur. Ese día era un día de lamento, era un día de tristeza, era un día de dolor, era un día como ¿cómo se le llama ahí? No encuentro la palabra. Huelga de trabajo. No se hacía nada, no se producía, era un día nacional, porque ellos creían que así derrotaban al Dios del tiempo. ¿Qué es lo que hace el tiempo? Te come, te envejece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Relajarte. No hacer nada en Shabbat. Tienes 6 días para hacerlo. Pero esta idea no es judía. Esta idea no es cristiana. Esta idea es babilónica. Igual los babilonios tuvieron sus antecesores, que eran los sumerios. El primer Shabbat lo usaron los sumerios y fueron los dioses los que lo hicieron. Hicieron un pachangón. El libro perdido de Enki lo enseña. Un libro pagano, pero que si usted lo lee y lo compara con Génesis, están igualitos.
entiendes realmente qué es Génesis 1 y quiénes eran los Elohim. Posteriormente lo veremos. Fueron los babilonios quienes inventaron el Shabbat. Luego los judíos lo adoptaron e inventaron que su Dios Yahvé se lo dijo a Moisés, cuando Moisés ni siquiera es un personaje real. Los judíos que en ese entonces estaban exiliados en Babilonia, adoptaron ellos esas costumbres y ritos babilónicos. Ellos también empezaron a guardar el Shabbat babilónico, o sea, un día de reposo a la semana, en honor o terror al dios babilónico del tiempo, llamado Shapatur. Pues ellos fueron influenciados por las doctrinas de ese país. Imitaron esa doctrina porque era una doctrina nacional. ¿Por qué descansas tú aquí el domingo y no en sábado? Porque es nacional, que la mayoría de las empresas te dan el día domingo para que no vayas a trabajar. Entonces allá se hacía el día de reposo nacional, pero que era para derrotar al dios Cronos o al dios del tiempo, que ahí se llamaba Shapatur. Ok. Después los hijos de los judíos que regresaron a Babilonia, a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, o sea, eran los escribas y sacerdotes, inventaron que su Dios Yahvé les ordenó guardar un día de reposo a la semana, al cual se le conoce como Shabbat. Bendito Dios. O sea, no es judío. Ahorita hacen sus preguntas y dudas que tengan. Cabe señalar que el Shabbat solo se aplicaba para aquella región de Mesopotamia, pues ellos creían que la tierra era plana. En Occidente, ¿quién asegura guardar el día de reposo? En realidad ya habría pasado. Recuerden que cuando aquí es sábado, allá es viernes. Aquí en China es de día, aquí es de noche. Hay un día de diferencia, entonces no se puede guardar un día de reposo al mismo tiempo que allá, porque se nos ha enseñado que la tierra es redonda. Entonces ahí era aplicable el guardar el Shabbat, porque ellos creían que era plano, o sea, la tierra no se movía. Eran las creencias de ellos. Okay. Bendito Dios. En conclusión, el origen del día de reposo no lo dio Yahvé, no lo dio Jehová, aunque me respinguen los religiosos que me están escuchando por las redes sociales. Las ciencias bíblicas pueden comprobar que Moisés no existió y que el día de reposo es anterior al judaísmo. Anterior. Y que la Torá o la Biblia judía, judeo-cristiana, es una copia de textos antiguos, sumerios, acadios y babilónicos. Las ciencias bíblicas así lo enseñan. ¿Y a quién le voy a creer? ¿A lo que está comprobable o a nada más a las especulaciones? Obviamente a algo que se comprueba. El día, conclusión del día de reposo es anterior a... El origen del día de reposo no lo dio Jehová, pues no existe ese Dios. Ahí les va. Tampoco existió Moisés. Tengo una enseñanza donde enseñé. El Dios Kof, o el Dios de Edom, el Dios Yahvé, no era el Dios de Israel. El Dios de Israel era el Dios El. Después, el Dios de Edom, un Dios ajeno a ese país, conquista todas las tierras de Israel y se hace el Dios más importante. Bendito Dios. Tampoco existió Moisés. En realidad, todos los mandamientos son copias de las culturas de Canaán y sus alrededores. Bendito Dios. Con esto terminamos. Entonces, el consejo es, descanse un día. Despabilese un día, bendiga a su familia, bendiga a Dios, bendígase usted. Un solo día, no hagas obra alguna. Reposa. Y verás que Dios
va a bendecirte tú. Bendición.